Jueces capítulo 19, uno de los textos más sombríos e impactantes de la Biblia. Reconozco que nunca he escuchado que se discuta este texto en sermones. Hay momentos en los que en la Biblia, a pesar de ser la palabra de Dios, parece tener contenido no apto para menores de 21 años. Refleja una transparencia y honestidad brutales en su narrativa. A lo largo de los textos sagrados, encontramos episodios que son, sin duda, perturbadores y hasta chocantes según los estándares contemporáneos y de cualquier época. Consideremos, por ejemplo, las historias de guerra, traición, sacrificios humanos y otras violencias gráficas que se encuentran en el Antiguo Testamento. Estos relatos no están incluidos para glorificar el pecado o la crueldad, sino para mostrarnos la cruda realidad de la naturaleza humana caída y la necesidad desesperada de la humanidad por salvación. Uno de los aspectos destacados aquí es la importancia de no censurar o evitar estas historias. Sirven como un espejo que refleja no solo las épocas en que fueron escritas, sino también la constante lucha entre el bien y el mal, entre lo divino y lo terrenal. En 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, Pablo nos recuerda que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, la reprensión, la corrección y la educación en la justicia, con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto y completamente preparado para toda buena obra. Esto significa que incluso los aspectos más difíciles de la Biblia tienen un propósito educativo y correctivo. Nos desafían a reflexionar y reevaluar nuestras propias vidas y nuestras acciones en relación con los mandamientos de Dios y nuestro trato hacia los demás. Por ejemplo, la historia de Judá y Tamar en Génesis capítulo 38 interrumpe la narrativa de la vida de José para confrontarnos con cuestiones de justicia, hipocresía y redención. Cuando exploramos estos textos, no solo estamos leyendo historias antiguas, sino que también estamos participando en un viaje de acontecimiento y aprendizaje espiritual. Estas son las lecciones que, aunque duras, son necesarias para nuestro crecimiento y maduración en la fe. La Biblia no oculta sus verdades más sombrías, por lo contrario, las pone en primer plano para que no podamos simplemente pasar por alto sin reflexionar sobre ellas. Por más incómodas que sean, son esenciales para nuestro entendimiento completo del plan divino y del amor redentor de Dios. Ese fragmento de Jueces capítulo 19 nos enfrenta a una realidad compleja y multifacética de Israel. La frase "no había rey en Israel" es recurrente en el libro de Jueces y sirve como un refrán temático que nos ayuda a entender el contexto político y social de la época. Esta expresión no es solo una observación histórica, lleva un peso significativo, sugiriendo un periodo de desorden y falta de dirección centralizada. La idea de que no había rey puede, a primera vista, sugerir una completa anarquía, como si Israel estuviera sumido en el caos. Sin embargo, esta interpretación necesita ser examinada detenidamente. La gobernanza de los jueces no era una anarquía en el sentido puro de la palabra, era más bien una forma de liderazgo descentralizado, donde los líderes locales, los jueces, eran levantados en tiempos de necesidad para salvar a Israel de opresores y para arbitrar disputas. Estos jueces, aunque no tenían la autoridad monárquica de un rey, desempeñaban una función crucial de liderazgo, a menudo guiada por la dirección divina. Sin embargo, la falta de un monarca central presentaba sus desafíos. Sin una autoridad central fuerte y continua, había menos cohesión entre las tribus, lo que podía conducir a una falta de unidad nacional y a decisiones que no eran uniformemente respetadas o implementadas en todo el territorio. Esto se evidencia en varias historias del libro de Jueces, donde vemos a Israel cayendo repetidamente en ciclos de apostasía, opresión y redención. A pesar de esta aparente anarquía, los jueces eran levantados por Dios para guiar a Israel. Estos líderes no eran reyes en el sentido tradicional, sino salvadores temporales, cada uno surgido para atender una necesidad específica del pueblo de Dios, muchas veces después de un periodo de alejamiento de las leyes divinas. En la trama de Jueces 19, un levita, que es un miembro de la tribu encargada del santuario, viaja con una concubina desde Belén. Las concubinas, aunque eran como esposas, no tenían el mismo estatus que una esposa legítima,
Más bien eran como esposas secundarias en una época donde la poligamia era común. La historia se complica cuando la concubina, irritada con el levita, regresa a la casa de su padre en Belén, donde permanece cerca de 4 meses. La expresión utilizada para describir la irritación de la concubina implica que podría haber sido infiel, pero también podría ser simplemente una forma de expresión idiomática, sin implicar una traición literal. Estudiosos dicen que esta expresión es un punto crítico para entender la carga emocional y las implicaciones sociales involucradas, y que el término hebreo utilizado aquí, a menudo traducido como ella se prostituyó o actuó de forma promiscua, dicen, podría ser en realidad una expresión idiomática que no se refiere a una traición sexual literal, sino a un alejamiento o una ruptura de lealtad de alguna manera. Esta ambigüedad refleja las complejidades de las relaciones y las expectativas sociales en esa cultura. Es importante destacar que, en la sociedad israelita antigua, la honra y la fidelidad entre esposo y esposa, o incluso entre concubinas y sus parejas, tenían implicaciones no solo personales, sino también sociales y legales. Entonces, una acusación de infidelidad, ya sea real o metafórica, podría tener consecuencias devastadoras para la mujer involucrada, afectando su posición social, su seguridad y su vida futura. A pesar de los problemas, el levita decide ir tras ella para intentar una reconciliación. La encuentra en la casa de su padre, donde son bien recibidos, con el suegro del levita insistiendo repetidamente en que se queden un día más, donde podemos ver que esta insistencia ejemplifica la práctica de la hospitalidad extrema, común en el Medio Oriente. Esta insistencia también puede interpretarse como una señal de aprobación de la reconciliación. Antes de su partida, enfrentan peligros en el camino y deciden no quedarse en una ciudad pagana, prefiriendo seguir adelante hacia una ciudad israelita. Allí no encuentran hospitalidad y se ven forzados a pasar la noche en la plaza de la ciudad, donde son abordados por un anciano de Efraín. La hospitalidad inicialmente ofrecida por el anciano de Efraín, quien acoge al levita y a su concubina, rápidamente se transforma en una noche de horror y deshumanización. A medida que la noche avanza, la tranquilidad se ve interrumpida por la llegada de hombres de la ciudad, descritos como malhechores, que rodean la casa, exigiendo que el levita sea entregado para que puedan abusar de él. La respuesta del anfitrión, ofreciendo a su propia hija virgen y a la concubina del levita como alternativas, es un reflejo chocante de las normas y valores distorsionados de esa sociedad. Esto no solo revela el bajo valor atribuido a las mujeres y niñas, sino también el extremo al que algunos están dispuestos a llegar para proteger las normas de hospitalidad y el honor masculino, incluso a costa de la dignidad y seguridad femeninas. Este momento de la historia es particularmente revelador sobre la brutalidad que podía prevalecer en un ambiente sin liderazgo central o moral fuerte. La disposición de sacrificar mujeres para apaciguar a la turba violenta ilustra una falla crítica en la moralidad colectiva de la época y destaca la urgente necesidad de justicia y orden. El fallecimiento de la concubina no es simplemente un incidente aislado de violencia. Actúa como un catalizador para eventos subsiguientes que desencadenan conflictos significativos, mostrando cómo los actos de injusticia pueden tener repercusiones amplias y devastadoras para toda la comunidad. Este episodio sombrío sirve como una advertencia severa y una llamada a la reflexión sobre los valores que sostenemos y las leyes que seguimos. La historia de la concubina en Jueces capítulo 19 no es solo un relato de violencia y barbarie. Es una exposición crítica de la decadencia ética y del tumulto social que resultan de la ausencia de una autoridad moral y gubernamental sólida. Este periodo de la historia de Israel es a menudo marcado por un ciclo recurrente de rebelión contra Dios, opresión por enemigos, arrepentimiento y, finalmente, liberación por jueces enviados por Dios. No obstante, el incidente con la concubina deja claro que estos ciclos también estaban asociados a una degradación continua de los valores sociales y morales. Los estándares éticos eran frecuentemente abandonados, llevando a actos de violencia extrema como los descritos.
Además de reflejar la realidad histórica de Israel, este episodio sirve como una parábola sombría sobre el peligro de una sociedad desprovista de valores morales consistentes. La historia que sigue al fallecimiento de la concubina, como se describe en los capítulos subsecuentes de Jueces, ilustra una escalada de violencia que es tanto una respuesta directa al acto inicial de barbarie como un reflejo de las tensiones subyacentes dentro de las tribus de Israel. La brutalidad que ocasionó el deceso de la concubina y el posterior desmembramiento de su cuerpo, enviados por el levita a los rincones de Israel, son actos que impactan no solo por su crueldad, sino también por su llamado dramático a la justicia. Este gesto extremo es un catalizador que incita a las tribus de Israel a tomar una acción colectiva. Sin embargo, la respuesta a este acto no es guiada por una búsqueda calmada y deliberada de justicia, sino por un impulso visceral de venganza que rápidamente se transforma en un conflicto armado generalizado. La batalla que se desata entre las tribus de Israel es una demostración sombría de cómo la injusticia puede proliferar y provocar reacciones violentas en gran escala. La casi aniquilación de una tribu entera es un testimonio trágico de la capacidad humana para la violencia cuando la ética y la moral son subyugadas. La aproximación de la Biblia en no suavizar sus narrativas es fundamental para entender su propósito e impacto. Este libro sagrado no se limita a mostrar el lado iluminado de sus personajes. Estas narrativas sirven como recordatorios poderosos de que nadie está exento de fallos y que las acciones tienen consecuencias graves, independientemente de la posición o del favor divino de una persona. Este realismo brutal ayuda a los lectores a identificarse con las historias y los personajes bíblicos, viéndolos no como figuras mitológicas perfectas, sino como seres humanos complejos con luchas y desafíos similares a los de cualquier persona. Esta aproximación aumenta la relevancia de la Biblia porque muestra que la gracia de Dios está disponible para todos y que cada uno es capaz tanto de gran bondad como de grandes errores. Además, al presentar las fallas humanas sin censura, la Biblia también ofrece lecciones valiosas sobre ética y moralidad. Cada historia sirve como un estudio de casos sobre las consecuencias del pecado y de la obediencia, así como las posibles redenciones y el poder del arrepentimiento. Esta honestidad brutal no es solo sobre mostrar la realidad del pecado, sino también sobre destacar la posibilidad de redención y la importancia de la justicia y el arrepentimiento. Gracias por ver el video. Les invito a pulsar a seguir la página si no lo han hecho para que reciban nuestras informaciones. Nos regalen un like, compartan este contenido con todos sus conocidos y nos veremos en la próxima. Dios les bendiga.